Bueno, vamos a hablar de cómo va a impactar al mexicano las recientes elecciones en México. Radio Labio Provocativa e Inteligente, la voz de los hispanos en los Estados Unidos que se dedica a producir programas que ayuda a todo latino lograr igualdad y entender cómo la política, las finanzas y la sociedad afectan sus vidas donde sea que se encuentren. Estamos a calzón quitado con Juan Andrés y Francisco Maldonado. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Andrés, buenas noches. Muy bonita Buenas. camisa. Oh, a mí me gusta la camisa. Fue una elección agridulce para AMLO y el movimiento de regeneración nacional conocido como Morena. El partido creado por López Obrador en el 2014 seguirá siendo una fuerza política en México, según los resultados preliminares del Instituto Nacional Electoral de México, que comenzó a proporcionar un muestreo estadístico el domingo por la noche y hasta el mediodía del lunes tenía más de el 94% de los votos. Se proyectó que el partido del presidente ganó una mayoría de los votos en la carrera por la Cámara Baja del Congreso y se proyecta que el PVEM, Partido Ecologista Verde Mexicano, aliado de Morena, para esta elección le dé más fuerza a Morena. Francisco, muchos mexicanos esperaban que Morena hubiese capturado más votos de lo que logró. Uh, ¿qué crees tú que pasó? ¿Qué pasó que perdió un poco de su movimiento, de su popularidad? Bueno, lo que pasa es que Morena desde que ganó López Obrador, es más, no voy a decir el nombre, pero tengo un familiar en México que ella ayudó a la campaña de López Obrador desde antes de que entrara. Y olvídese, estaba pero así, mire, con las garras listas cuando ganó. Dijo, ya agarré hueso, porque estaba muy metida con unas de las diputadas que ganaron de Morena. Eh, y digo, yo sé, no sé los detalles, no sé los nombres, no sé nada, para que no me manden a preguntar, o para que me detengan en el aeropuerto cuando vaya a México la próxima vez y que me quieran interrogar. No sé nombres, nada más a mí me contaron. Bueno, el caso es que lo que yo me di cuenta, porque yo escuchaba la mañanera de López Obrador al principio, ¿no? Casi al principio, porque pues, estaba en transición, me acababa de retirar del ejército y estaba viendo a ver qué es lo que iba a hacer cuando fuera grande. Y y resulta de que López Obrador entró con una filosofía muy diferente. Porque antes de López Obrador, Juan Andrés, cada sexenio, eh, haga de cuenta que si por decir, digamos que Babi si hubiera corrido, hubiera hecho una campaña, ¿no? Y que ya fuera un diputado o un senador de México. Y usted me haya hablado y me haya dicho, oye, el Babi está corriendo para diputado, senador, allí en Texas, por decir algo. ¿A quién conoces? ¿Cómo se le puede ayudar? ¿Podrías ayudar con algo? Y yo hubiera puesto una cena, hubiera hecho, así como o sea, ayudar a la campaña de cierta manera. Entonces, una vez que él gana, le digo, oiga, Juan Andrés, pues ya ganó. ¿Qué tiene para mí? Porque así funciona la política, ¿no? Sí. Entonces, pero resulta de que Juan Andrés, Juan Andrés, AMLO, el otro Andrés, Manuel Andrés, Andrés, AMLO es Andrés Manuel, ¿no? Andrés Manuel. Sí. El otro Andrés, el Andrés Manuel, su tocayo, dijo, no, 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 es que esto es diferente. No vamos a seguir con la misma temática que hemos seguido durante todo el tiempo. No, no, no. Y le iban y le decían los líderes sindicales y los líderes de diferentes partidos, porque yo lo que entiendo es que Morena es una coalición de partidos. Uh-huh. Y de ahí van los otros líderes de partidos, otros líderes sindicales, otros influencers de la política que le ayudaron a llegar a la presidencia.
Y le decían, oiga, es que nuestra gente está desesperada. ¿Cuándo viene el hueso? ¿Dónde van a ver la chamba? ¿Dónde van a trabajar? Y él le decía, no, 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 ¿cuál nuestra gente? Aquí vamos a hacer las cosas como son. Los que van a tener trabajo son los que están capacitados, bla, 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 bla. Y eso enojó a mucha gente. Incluso esta persona que le platico que yo conozco en México. Y ahorita no lo puede no lo traga. No, no se le puede hablar a ella de AMLO porque se enoja, pero no tiene idea. Le invirtió 6 meses a la campaña y al final de cuentas no le dieron hueso, no le dieron absolutamente nada. Pero nada, ni un trabajo en una alcaldía. Entonces, no solamente eso. AMLO no controla Morena. AMLO es como el líder. El figurehead. Es como la figura paterna, por así decir algo, ¿no? Pero él no controla Morena. Y Morena se metió mucha gente como esta persona que yo le digo, que nada más se iban a ver en qué se roban. De hecho, bueno, no creo que ella haya querido robar, pero por lo menos una chambita sí quería, ¿no? Quería ver qué le quedaba a ella para invertir los 6 meses que le metió la campaña, etcétera, etcétera. Entonces, ahora hay diputados, hay otras gentes que ganaron las elecciones con Morena que se han visto en escándalos de corrupción, Juan Andrés, casi desde el primer día. Y nada más dése cuenta la gente que está alrededor de AMLO, muchos de ellos son dinosaurios priistas que tienen cola que le pisen, y muchos han renunciado porque tienen cola que le pisen. Entonces, Morena ya cuando llegó, ya después de que pasaron estos 2 o 3 años, ¿cuántos años son? 2 años. 2 años. Después de que pasaron estos 2 años, ya no tiene la misma fuerza que tenía Morena, porque muchos están decepcionados. Ok, tiene sentido. Yep. El tema de hoy es cómo va a impactar al mexicano las recientes elecciones en México. No se te olvide suscribirte, darnos likes y correr la voz de Radio Labio en todos los sitios que ves en la parte de abajo de esta pantalla. El presidente vivió su propia profecía autocumplida. Durante años, AMLO ha hablado de la amenaza de una hipotética coalición de partidos políticos que tienen poco en común entre ellos, aparte de antagonizarlo. Esa coalición se hizo realidad en esta elección. El PRI, del centro izquierda, Partido Revolucionario Institucional, el conservador PAN, Partido Acción Nacional, y el izquierdista PRD, Partido de la Revolución Democrática, unieron fuerzas contra el presidente, aunque son extraños compañeros unos a los otros. Dicen que la idea de esa coalición fue mencionada públicamente por primera vez por el propio presidente AMLO. Muchos creen que estas coaliciones en gran medida se dieron por la polarización que se generó en la presidencia y por la presidencia. Las coaliciones pueden que no duren. El PRI, el PAN y el PRD tienen muy poco en común, aparte de asegurarse de que el presidente no tenga rienda suelta para lo que le queda de su sexenio, que termina en el 2024, pero tampoco tiene mucho el PVEM, Partido Ecologista Verde Mexicano, en común con Morena, a pesar de su alianza actual. Estas coaliciones creadas libremente podrían colapsar repentinamente e incluso quizás en un futuro cercano, dependiendo de los problemas políticos en cuestión. Esto podría dejar fragmentado el poder político en México, que es lo que la oposición espera para la coalición del PVM y Morena. El PRI, PRD y el PAN van a estar como sopilotes esperando que se fragmente la coalición del PVM y Morena. ¿Qué crees que pasaría si esto se llega a realizar, Francisco? ¿Sabe qué? Lo que yo estoy viendo los números y es preocupante porque si ve hay 300 diputados federales en México, ¿no?
Un diputado en México ha de cuenta que es un representante en Estados Unidos. O sea, hay una Cámara de Diputados y hay una Cámara de Senadores. Igual que aquí hay la Casa de Representantes y el Senado. De esos 300 asientos, de esas 300 diputados que existen en la Cámara de Diputados, Morena ganó 65 y la coalición de la que usted está hablando ganó 63. O sea, solamente son 2 de diferencia. Independientemente, y ahí le va a dar una idea de cómo están las cosas, porque el PRD ganó ninguna en las campañas, en las diputadorías a las que se lanzó el PRD solito, no ganó ninguna solo. El PAN, en las que se lanzó solo sin la coalición, ganó 34. El PRI ganó 12. Fíjese, ahí no está el problema. Ahí se ve que débiles son los partidos solos. Pero juntos, ganar 63 en contra de 65, o sea que nada más Morena tuvo 2 más que los que tuvo la coalición, es muy significativo. Ahora, uno de la coalición de Morena es el PT, el Partido de los Trabajadores. Ellos tampoco ganaron ningún asiento en las elecciones. Y más preocupante todavía, hay otras coaliciones, pero la mayoría no ganaron nada. La mayoría no ganaron nada, pero ahí le va, Juan Andrés. Y aquí a lo mejor es donde está más o menos, donde hay que ver el balance. Usted es una persona de números. Morena solo el partido de Morena ganó 65, sin coalición. Pero Morena tenía otra coalición. Morena estaba en la coalición del PT y en la coalición del Partido Verde. Esa coalición, Juan Andrés, 118. Y la verdad, antes de las elecciones, lo que yo escuché a algunos diputados de la coalición, ellos admitieron que Morena no había hecho un papel muy fuerte, muy importante en estos 2 últimos años y que habían escándalos y todo eso. Pero él dijo, por lo menos al diputado al que yo escuché, él dijo, no importa que no te guste Morena. Si vas a la casilla, busca el partido que te gusta. O sea, busca básicamente estaba diciendo, busca a la Morena, busca a PT o busca al Partido Verde y vota. Porque la coalición es donde está. O sea que, y esto ya ha pasado, se viene viendo por muchos años, Juan Andrés. La gente, como la política, igual que en Estados Unidos, para mí es como un deporte. Es de qué camisa me voy a poner, como la suya. ¿Qué camisa me voy a poner? Hoy me voy a poner la camisa verde. Hoy me voy a poner la camisa del Morena. Hoy me voy a poner la camisa del PRI. Me voy a poner la camisa del PAN. O sea, la gente realmente no está educándose y viendo cuáles son las propuestas, qué es lo que realmente están tratando de sacar esos políticos. Anda faroleando. Sí, nada más andan votando porque le gustan los colores. O porque le dan una despensa. Pero al final de cuentas, digo, Morena solo, 65. Y con coalición 118. Hablamos de que le fue muy bien a Morena. Aunque mucha gente no le guste. Sí. Y depende cómo presenta los números también. Exactamente. El tema de hoy es cómo va a impactar al mexicano las recientes elecciones en México. No se te olvide suscribirte, darnos likes y correr la voz de Radio Labio en todos los sitios que ves en la parte de abajo de esta pantalla. La elección fue principalmente pacífica. En su conferencia de prensa matutina del lunes, el presidente hizo reír a los periodistas cuando dijo que los que pertenecen al crimen organizado en general se portaron bien. Fue una broma, por supuesto, pero el crimen organizado y la violencia armada en México no son una broma. Hasta el día de las elecciones, 96 políticos y candidatos habían sido asesinados en México. Desde el inicio de las campañas en septiembre,
según la firma de gestión de riesgos, y el número de homicidios en todo el país ha seguido aumentando durante la presidencia de López Obrador. Lo que quiso decir el presidente fue que a pesar del desafío que representa la criminalidad en México, las autoridades electorales del domingo pudieron organizar y realizar la elección más grande en la historia del país como lo estaba planeando. Hubo incidentes aislados que empañaron la elección, como los restos humanos encontrados en 2 lugares de votación en Tijuana y el hecho de que las urnas tuvieron que cerrar temprano en el estado de Sinaloa por amenazas, pero en general los mexicanos pudieron emitir sus votos sin obstáculos en algunos lugares, salvo largas filas. Esto fortaleció la democracia mexicana. Justo antes de las elecciones se temía que los mexicanos no fueran a las urnas, ya que el país se tambalea por los efectos de la pandemia y la violencia política. Sin embargo, la participación alcanzó casi el 53% de las personas que podían votar, según el Instituto Nacional Electoral. No el 53% de la población, 53% de las personas que intentaban votar. No es espectacular, pero es un porcentaje muy saludable, dado que votar en México no es obligatorio. Yo creo que haber logrado el 53% de los mexicanos que podían votar salieron a votar, considerando la pandemia que sigue fuerte en México y la violencia de los delincuentes fue bastante espectacular en mi opinión personal, y muestra que el mexicano calladamente le dijo al narcotraficante: este es nuestro país, esto es de nosotros, el pueblo mexicano va a votar. ¿Qué opinas, Francisco? Pues no sé de dónde sacó su información, pero me parece un poco pesimista. Digo, yo no estuve allá en México para las elecciones, solamente lo que sé es por lo que yo vi. Y hace algunos meses no empezamos, pero empezaron principalmente los políticos locales a lanzarse, a hacer sus campañas. Es muy triste que todavía pase en México eso de la violencia política, pero al final de cuentas le voy a decir una cosa, Juan Andrés, todo eso es herencia del PRI. Toda esa violencia que existe en México es la herencia del PRI, y a mí no me importa quién me quiera tratar de convencer de lo contrario. Bajo el PRI se desarrolló el crimen organizado dentro de la política. El gobierno siempre protegió al crimen organizado, siempre protegió a los narcos, siempre protegió a los secuestradores, siempre protegió a los robabancos. Mire, cuando yo era joven, cuando todavía no me venía a Estados Unidos, definitivamente tendría yo por ahí unos 18 años, algo así, 18, 17 años, todavía vivía en México. Había una... No, yo creo que menos, tendría unos 16 años. Había una fuerza policíaca en México que se dedicaba a proteger los bancos. Porque en México, por muchos, muchos años, todo esto estoy hablando cuando estaba en el poder el PRI, por muchos, muchos años, a cada rato robaban bancos. A cada rato robaban bancos. Habían bandas que se dedicaban a robar bancos y todos los días robaban 2 o 3 bancos en la Ciudad de México nada más. Me imagino que en el resto del país también. Entonces, se les ocurrió muy acertadamente a los jefes criminales, digo a la policía, que es lo mismo, a los jefes criminales de México, se les ocurrió que iban a poner unos grupos de reacción, Quick Reaction Teams, ¿no? Equipos de reacción rápida para responder a una alarma, un asalto. Usted sabe, Juan Andrés, que después de los años, al paso de los años y con las investigaciones independientes de diferentes periodistas, muchos los asesinaron por descubrir cosas así. Ese grupo de reacción, Juan Andrés, iba detrás de las bandas criminales y llegaban después de que el banco los había robado.
O sea, estaban en coordinación. Ujú. Era un parapeto, era nada más hacerse pendejo para decirle a la sociedad, sí estamos tratando de proteger. Lo que pasa es que los criminales son muy buenos, oiga. ¿Cómo le harán? ¿Cómo le harán esos pinches criminales que saben dónde estamos? Pues sí, son los mismos, güey. Son los mismos. Entonces, que el país, yo no lo veo así. Las últimas veces que he ido a México no lo veo así. Lo que sí le digo es que la gente ya no sale de noche. Eso sí no. En muchas partes, en pueblitos y otros lugares, si la gente sale de noche, todavía tienen su rutina, van a comer a los portales, van a cenar, van a misa, hacen lo que tienen que hacer. En algunas partes no. Pero digamos, supongamos que el país esté en shambles, como le dicen aquí, que esté todo para la jodida, que no se pueda hacer nada, que esté como Bagdad, cuando yo estaba en Bagdad, que no se podía salir uno si no iba completamente armado hasta los dientes. Digamos que estuviera así. ¿Sabe de quién es la culpa? Del PRI. El PRI es el PRI hizo eso. El PRI es la semilla de todos los males que existen en México el día de hoy. Y digo, AMLO tendrá muchos errores, pero corrupto personalmente no creo que sea. Hay alegaciones de que sus hijos están llenando las bolsas, y igual que aquí en Estados Unidos, ¿no? Los Biden, los hijos de Biden. Sí, pero ¿sabes qué? Pero no es el PRI. Y la gente está cansada, se cansó la gente. Se cansó la gente de vivir casi 60 años bajo el yugo del PRI, bajo el yugo de la corrupción, bajo el yugo de los narcopolíticos, porque esos son lo que son narcopolíticos. Ya se zafaron, ya no tienen el poder que tenían antes. Los fifís, la gente que tiene un poco de dinero, no les gusta AMLO. La gente que le trató de ayudar a AMLO para que llegara a la presidencia y terminaron sin hueso, no les gusta AMLO. Hay algunos empresarios que no les gusta, pero los empresarios inteligentes están 100% detrás de AMLO, Juan. Hay que hablar de eso también. Ese es mi punto de vista. Sí, sí. ¡Salud por los criminales del PRI! En algunos lugares la gente hizo cola durante 2 horas o más. Muchos dijeron que estaban comprometidos porque estaba en juego el futuro de su país. Otros dijeron que querían que se fortaleciera la democracia. Ninguna democracia es perfecta, pero después de las elecciones del domingo, Francisco, parece menos probable un giro hacia el gobierno completo de cualquier partido en México, y eso es bueno para la democracia mexicana, en mi opinión. Radio Labio felicita al bello pueblo mexicano y al 53% que salió a votar. Orgullosos estamos que salieron y no se dejaron intimidar por la violencia y la pandemia y los problemas. Creo que fue una elección inigualable, y por hasta cierto punto felicitamos también al presidente Cabeza de Algodón, AMLO, con mucho cariño. Francisco, te entrego el programa para que le des el cierre. Pues yo me voy, yo quiero que me empiece a llamar desde el día de hoy Barba de Algodón. Ándele. Juan Andrés, no sé en qué va a terminar todo esto. Le digo, yo lo que he visto en México las últimas veces que he ido, la corrupción todavía existe. Hay machuchones, como les dice el presidente, son gandallas. La corrupción existe aquí en los Estados Unidos también. Sí, existe en todas partes, pero hay un cierto elemento en México. Les decimos gandallas, bullies. Esa sería la traducción. Un gandalla es un bully. Existen gandallas y no se van a desaparecer, no se van a acabar. Así como aquí en Los Ángeles se ven los drug dealers que ahí andan manejando en sus trocononas y dice, pues, este es un drug dealer y pues ahí anda operando libremente, ¿no? No sé en qué vaya a pasar, pero yo espero que dentro de esas coaliciones y dentro de ese partido Morena, o dentro de la gente que está a favor del presidente y que están haciendo
buenas cosas para México, que le sigan dándole, porque entre más pasa el tiempo, los primeros meses, la mayoría de mexicanos que estábamos de acuerdo con AMLO, nos daba mucho temor de que el viejito aferrado, de antemano le voy a decir, no estoy de acuerdo en esto, pero estábamos con mucho temor de que lo fueran a asesinar. Porque una de las cosas que hizo Juan Andrés, si se acuerda, es él renunció al avión presidencial, que es una pendejada. Se lo voy a decir con todas sus palabras, es una pendejada. No, pero es simbólico. Es simbólico. Es simbólico e importante. Es simbólico, pero es una pendejada, porque al final de cuentas, ok, si no quieres este avión, que es tan caro, que se gastaron tantos miles de millones de dólares en este avión, pues agarra un avión militar. Así como yo he viajado, Juan Andrés, esos aviones no son cómodos. Esos aviones uno va sentado en una casi una tabla, en unas cintas, ¿no? Y uno cuando llega ahí ya llega todo jodido de la espalda y todo jodido de la cintura. Pero ¿sabe por qué digo que un avión militar? No necesariamente por su seguridad, o sea, él no cree que le vaya a pasar nada, pues allá él, ¿no? No, pero la seguridad es importante y te voy a explicar. Uno de los gobernantes en Panamá, el general Torrijos, por andar escogiendo el mismo avión todo el tiempo y ya sabían que ese es el que iba a usar, le montaron una bomba, subió, voló y lo explotaron en medio aire. A veces es mejor no tener el mismo avión, particularmente en países como los de nosotros. El problema que yo veo con lo del avión, ¿sabe qué? ¿Por qué no hacemos un programa de esto? Porque ahí hay mucha tela que cortar. Pero lo único que le voy a decir una cosa más. Cuando hay situaciones de emergencia, Juan Andrés, el presidente de cualquier país tiene que estar comunicado con su gabinete y tiene que estar comunicado con las Fuerzas Armadas del país. Punto. Cuando estás en un avión comercial de la Ciudad de México a Tijuana y vas a estar en ese avión por 2 o 3 horas, estás desconectado. No puedes traer un teléfono celular en el avión. Ya cuando llegaste a Tijuana, y la verdad no sé cuál fue el viaje, pero ya cuando llegaste a Tijuana, ya los hijos del Chapo hicieron su desmadre y ya vaciaron las cárceles de Sinaloa. ¿Y dónde estabas? No podías hablar porque por necio. Es una necedad. ¿Y qué va a hacer si está en el aire en el avión? ¿Qué va a hacer? Un líder. ¿Dar órdenes de qué? Darle órdenes al ejército y enterarse de la situación. Por favor, si el ejército sabe exactamente qué hacer, Francisco. No es, pero esa no es la democracia, Juan Andrés. La democracia, el presidente tiene que saber exactamente qué es lo que tiene que hacer esas decisiones que van a afectar a todo el país. Pero mire, para que no empecemos a debate. Si el presidente anda volando y encuentra a un narcotraficante en Chicago que está vaciando las cárceles, ese es un problema local. ¿Qué va a hacer el presidente? Tienen que llamar al presidente ¿de qué? Ese no es su jurisdicción. No en México. En México no. No, pero estás hablando de la Policía Federal, pero de todos modos ellos tienen sus mandos. De la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se reporta directamente al presidente. Pero mire, ya quiero entrar al debate, no crea que no, porque sí, a mí se me hace que hay mucho debate aquí. Pero yo no quiero extender el programa a otros 30 minutos, es que ya no voy a decir nada. Haga sus notas y nos aventamos un buen debate la semana que viene. ¿Qué le parece? Se me hace bien. Y yo no quiero notas, yo te hablo del corazón. No, yo voy a hablarle de números, le voy a hablar de estrategia, le voy a hablar de... Tú habla de lo que te dé tu gana, yo te voy a hablar del corazón. Del punto de vista militar, del punto de vista de comunicación, del punto de vista... Subterráneo, arriba, abajo del agua, la fuerza naval, todo, tú date gusto con tus datos. Yo te voy a hablar del corazón. Pues el corazón no va. Con el corazón te voy a dar buen debate, ya vas a ver. Con el corazón no vamos a poder comer. Bueno, ya cierro el programa. Cierra el programa. Ya bajo la cortina del changarro. Ya. Usted escucha Radio Labio Provocativa Inteligente. Este programa se llama Hablando a Calzón Quitado. Mi nombre es Francisco Maldonado. El señor aquí con esa
brillante, hermosa, atractiva camisa de los Estados Unidos. Se llama Juan Andrés de Jacet. Tú necesitas comprarte una de la bandera de México. No. Sí. No. Made in India. Traes el sombrero tejano del norte de México. Ajá. Te falta la camisa nada más de la bandera mexicana. Aquí lo traigo, mire. O pinta la barba en verde, píntate No. la verde y el bigote rojo. Aquí lo que voy a hacer la semana que viene, me voy a pintar un águila. Ya tengo la nariz de águila, ¿no? Sí. Me voy a Sí. pintar un águila aquí y me voy a pintar la frente verde. ¿Qué le parece? Perfecto, perfecto. Eso es de eso. Sea patriota. Suscríbase, comparta y denle like a este programa. Déjenos su comentario. Digo, 53% salió a votar. Todo mundo tiene opiniones acerca de la elección. Todo ¿Y mundo. cómo quieres que Coronel te deje qué? Él te va a ladrar cuando sales de tu casa para dejarte saber que te escuchó. Los dos, los dos radioescuchas que tenemos, déjenos comentarios. Sí. Y el perro ni intenta el perro porque no entiende la computadora. Sí. Coronel. Hush. Coronel. House. Oh, así le digo cuando quiero que se meta a su jaula. House. Coronel. House. Ya regresamos.